Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar con las reglas y usos uniformes sobre créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional. Hablaba María sobre los Incoterms, ya hubo debate en la sala sobre los Incoterms. Vamos a ver qué sucede en la fase del pago. Estas reglas y usos uniformes, como les digo, provienen de la Cámara de Comercio Internacional. Por esto está el logotipo de la Cámara al lado del logotipo de la universidad que me honro en representar, que es la Universidad Católica del Táchira de Venezuela. Muy bien. Las reglas y usos uniformes regulan los créditos documentarios. Para algunos esto será muy básico, pero para otros no. Recuerden que estamos nosotros con el tema de la Convención de Viena, estamos explicando las bases de la Convención, las bases del funcionamiento de la Convención, y sé que aunque algunos están familiarizados con el crédito documentario, otros no. Para poder explicar las normas necesito explicar primero el funcionamiento del crédito documentario. ¿Qué es un crédito documentario y por qué es tan importante en la compraventa internacional de mercaderías? Como les indicaba ayer, y todos los ponentes lo han puesto de manifiesto, estamos hablando de una compraventa internacional con las partes situadas a distancia, ayer decía el profesor Illescas, con un transporte que realmente puede ser un transporte, una fase muy larga, y hablamos también de partes desconocidas. Estamos hablando de transacciones de importante valor. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero hacer una compra con una persona que yo no conozco, con una empresa que yo no conozco? ¿Cómo me aseguro yo que esa persona me va a enviar las mercancías y cómo se asegura a su vez ella que yo le voy a pagar? Porque tampoco a mí me conoce. Entonces, para eso se ideó el mecanismo del crédito documentario. Y el crédito documentario, como su nombre lo indica, en el crédito documentario se negocia bajo documentos. En el crédito documentario tenemos un banco emisor, el banco del comprador, que asume en principio el compromiso de pago. Tenemos el ordenante, que es el cliente de la institución financiera, que da instrucciones al banco para emitir ese crédito documentario. En nuestro lenguaje latinoamericano nos referimos a las denominadas cartas de crédito. Y luego, esa carta de crédito o ese crédito documentario se emite a favor de un beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El vendedor. Y a través del banco del vendedor, que he denominado en esta lámina banco pagador, que no son los términos utilizados en las reglas y usos uniformes, como indicaré más adelante, es para facilitar la comprensión del mecanismo del crédito documentario. Y aquí lo tenemos en esta lámina, que es más fácil la comprensión. Aquí está paso por paso. ¿Qué es lo primero que sucede? El contrato de compraventa internacional. El importador, lo tenemos aquí, ordena al banco emisor, solicita la apertura del crédito documentario. Y aquí habla del banco avisador, que es el que notifica al exportador que hay un crédito abierto a su favor. En el contrato de compra-venta se pactan los documentos. ¿Cuáles documentos? Depende del Incoterm que se haya pactado, porque esos documentos pueden ser los documentos acreditativos de la propiedad. Aquí la obligación del vendedor de la entrega y cómo se lleva a cabo esa entrega, ayer lo veíamos a través de la entrega de la mercancía, pero también la entrega de los documentos. ¿Qué otro documento puede ser? Los seguros, los documentos de transporte, es decir, el ordenante indica al banco cuáles son los documentos, porque esto es un pago contra documentos. Ayer hablábamos de pago contra mercancías. Si yo tengo la mercancía, la entrego en el establecimiento, pero estamos hablando de una compraventa internacional. Entonces, ¿qué sucede? El medio de transporte. El medio de transporte y el banco lo que tiene que revisar son los documentos. Aquí revisa los documentos y si los documentos están conformes, paga y
se produce la entrega. O sea que el crédito documentario facilita tanto la obligación del comprador como la obligación del vendedor. ¿Qué características tiene ese crédito documentario? Ya lo explicaba, un pago contra entrega de documentos, la independencia de la obligación subyacente, y esto es muy importante. ¿Cuál es la obligación subyacente? El contrato de venta. El contrato de venta que da origen al crédito documentario, pero son dos contratos independientes. ¿Qué quiere decir esto? El banco se encarga de verificar los documentos. Si las mercancías, una vez que lleguen al puerto o una vez que lleguen al establecimiento, no están conformes y el banco pagó, la responsabilidad del banco era solamente con los documentos. ¿Por qué? Porque aquí hay independencia de esta obligación subyacente. Y tenemos que es un acuerdo irrevocable. Esto es nuevo. Las reglas y usos uniformes, de los que les voy a hablar ahora, ya teniendo claro el concepto y el funcionamiento del crédito documentario, la intervención de los bancos para facilitar el pago y la entrega, para documentar la entrega, facilita el comercio internacional. Pero para esto necesitamos un marco jurídico y de ello se ha ocupado la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué son las reglas y usos uniformes? Hablamos de reglas y usos. Hablamos de reglas porque las reglas están recopiladas por la Cámara de Comercio Internacional en un instrumento que son las reglas y usos uniformes. Y hablamos de usos porque este documento se ha preparado a lo largo de los años, la primera versión es de 1933, siguiendo los usos del comercio. Y estas versiones se actualizan periódicamente. Ahí tenemos un reflejo de la primera publicación hasta la última, que fue en el año 2007. ¿Por qué? El grupo de expertos va revisando las normas periódicamente para actualizarlas al contexto real, a lo que está sucediendo en el mercado. ¿Qué sucede? Que antes existía la posibilidad de que el crédito documentario fuera revocable. En la versión nueva se elimina esta posibilidad. Son créditos irrevocables y lo vamos a ver más adelante cuando cito el artículo de las reglas y los usos uniformes, porque esto realmente es muy claro. Una de las novedades de la publicación 600 es que introduce una norma sobre la interpretación de estas reglas y usos uniformes, porque a veces hay términos ambiguos. Lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí un poco para contarles la estructura de la norma. Primero, ¿cuál es el valor jurídico de la norma? Esto son reglas y usos uniformes. Esto no es un instrumento legal internacional vinculante. ¿Qué sucede? Que los bancos automáticamente lo incorporan en los créditos documentarios y esto es un contrato. Y el contrato es ley entre las partes. Entonces, al incorporarse ese documento en el formulario de la carta de crédito, que lo vamos a ver más adelante, adquiere el carácter obligatorio. Y es un instrumento uniforme porque facilita la interpretación del crédito documentario en cualquier lugar. Y aquí se digo en cualquier lugar porque, como les digo, la práctica bancaria es que siempre se adhieren a las reglas y usos uniformes. Es diferente porque a veces la convención depende de la ratificación, la ley modelo depende de la incorporación. Esto, de manera universal, los bancos lo incorporan en sus documentos. En cuanto a las definiciones, también esta es una novedad de la publicación número 600 para clarificar algunos términos. Yo les decía la intervención de los bancos. Esto lo vamos a ver también más adelante porque existe, algunas veces el procedimiento puede ser sencillo, pero también puede existir la cadena de bancos, del banco avisador, el banco designado, el banco confirmador. Y respecto a las interpretaciones, que les decía que esta es una novedad interesante, quería citar que se habla de la posibilidad de la firma electrónica y con ello
la utilización de documentos electrónicos en el proceso. ¿Esto es nuevo? Realmente no es nuevo. Las normas son del año 2007, se incorpora en la norma, pero desde el año 2002 existe un suplemento para el tratamiento de los documentos electrónicos. Y aquí lo menciono, los EUCP del 2012, y uso esta sigla porque esta es la sigla en inglés que es Uniform Customs and Practices. ¿Por qué? Porque es el instrumento que se conoce generalmente, se cita de esta manera. Y en el 2007 se aprobó la versión 1.1, pero no están incorporados en las reglas y usos uniformes, pero sí en un documento anexo. Entonces siempre se aplicarán, y dice que se aplicarán siempre que las partes convengan en su aplicación. Bien, aquí tenemos que quise copiar el artículo de las interpretaciones precisamente por la introducción de la característica de irrevocabilidad del crédito. El crédito es irrevocable incluso aunque no haya sido indicado en el documento. O sea, que hay un establecimiento de criterios totalmente claro de la Cámara de Comercio Internacional. Si el documento no lo dice, igual es un documento irrevocable, o es un crédito irrevocable, perdón. Y en cuanto a la firma, indica que un documento puede estar firmado a mano, pero también agrega el símbolo o cualquier otro método de autenticación electrónico. Es decir, estamos hablando de firmas y documentos electrónicos. Y eso está obviamente muy relacionado con el tema general del Congreso, porque esto nos vincula con comercio electrónico. Uno de los ponentes esta mañana hablaba del principio de equivalencia funcional entre el documento y firma, así que todos estos principios se aplican también a los créditos documentarios. Bien, continuamos. La independencia del crédito, que ya les mencionaba, artículo 4, que también se los copié aquí, cuando dice que el crédito es una operación independiente de la venta o cualquier otro contrato vinculado a los créditos documentarios. Y también nos habla de la independencia del compromiso de honrar. Este es un término que introduce las reglas y usos uniformes, y honrar es pagar. ¿Por qué? Porque cuando el banco verifica los documentos, el banco paga o también puede aceptar una letra de cambio y se compromete al pago de esa letra de cambio. ¿Y qué quiere decir esta independencia? Que la obligación del banco no está sujeta a reclamaciones por parte del ordenante resultantes de relaciones con el banco emisor o con el beneficiario. Independencia y abstracción, típicas del derecho mercantil en el ámbito también de los títulos o instrumentos negociables. Muy bien, hemos hablado del pago contra la entrega de documentos. ¿Y qué dicen las normas? Habla de la conformidad aparente del documento. ¿Por qué? Porque el banco no es un especialista y si nos presentan un documento falso, el banco aparentemente, si el documento cumple las características especificadas por el ordenante, el banco paga. Habrán problemas después, pero la obligación del banco es la conformidad aparente. Y también establece plazos. El artículo 5 habla de un máximo de 5 días hábiles bancarios para el análisis y examen de los documentos. Bien, pago contra documentos. ¿Cuáles documentos? Ya lo veremos. Primero, documentos de transporte. Y a mí esa representación que está en la lámina me gusta mucho cuando hablo de transporte, y aquí se ha hablado mucho de transporte, porque tenemos el transporte marítimo, el transporte terrestre y también tenemos el transporte aéreo. ¿Cuáles documentos de transporte? Conocimiento de embarque, las cartas de porte también, las cartas de porte, el documento de transporte terrestre, y que aquí se ha mencionado mucho también el documento de transporte multimodal, es decir, que son distintos medios de transporte que se utilizan hasta que la mercancía llegue a su destino final. Facturas comerciales, también. Instrumentos negociables, también pueden incorporar
aceptación de letras de cambio u otros instrumentos negociables y seguros. Recuerden, y el profesor Rafael Illescas ayer lo explicaba bastante bien y María también hizo referencia al riesgo, a la transmisión del riesgo, y el seguro es muy importante porque estamos hablando de cargamentos de mercancías a grandes volúmenes y con un valor considerable. Entonces siempre también es importante el seguro. Una vez que se va a reclamar el pago, se presentan todos estos documentos, el banco revisa la aparente conformidad y paga. La cadena de bancos, ya les indicaba que hablamos de un exportador y hablamos de un importador. Personas ubicadas en lugares distantes, y las reglas y usos uniformes mencionan estos 4 bancos: el banco emisor, el banco avisador, el confirmador y el banco designado, y define las funciones de cada uno de estos bancos. Aquí simplemente lo que hice en la lámina fue incorporar el concepto de la Cámara de Comercio Internacional, y fíjense que ya da la definición, y ya según lo que yo he explicado, habla de todo acuerdo irrevocable, un compromiso firme del banco emisor para honrar. ¿Y qué quiere decir honrar? Pagar u obligarse al pago, y una presentación conforme, entrega de documentos de acuerdo con los términos y condiciones de la promesa. Bien, ya para finalizar, y a título ilustrativo, este es un formulario de una carta de crédito o de una solicitud de crédito documentario. Y aquí tenemos la identificación del ordenante y su domicilio, el beneficiario, banco avisador, si existe la presencia de un banco avisador, importe y moneda, reglas aplicables, que son las reglas y usos uniformes. Y aquí ya fíjense cómo, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Yo no lo alcanzo a ver, así aquí. El tipo de crédito ya está incorporado en la solicitud, porque no hay posibilidad de que sea un crédito revocable. Y aquí están los documentos que se van, si son facturas comerciales, póliza, certificado de seguro, lista de contenido u otros documentos. Básicamente, este es el funcionamiento del crédito documentario. Yo empecé mi ponencia identificándome como profesora de la Universidad Católica del Táchira. Y quiero cerrar con una mención, y ya aprovechar que nuestro moderador es miembro de la Comisión de Derecho Informático, con la mención a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, de la cual me honro en representar en su función de secretaria general. Y para estos eventos, estas personas que están interesadas en los eventos relacionados con derecho informático, y agradeciendo la amabilidad de la directora del Congreso, presentar el Congreso de Derecho Informático que se realizará en la Ciudad de México. Es la edición número 21 del Congreso, y los invito a visitar la página web y a participar en el evento. En Costa Rica, en el año 2014, tuvimos la oportunidad de celebrar aquí, en este Colegio de Abogados, una edición de este Congreso. Y como siempre, agradecer al Colegio de Abogados por la receptividad que siempre dan a estos temas. Muchas gracias.